Jude Bellingham podría perderse los primeros meses de la próxima temporada con el Madrid. Kevin De Bruyne se despidió ante las lágrimas de Guardiola. Juan Soto criticado en Nueva York y choque de inexpertos en las finales de la NBA. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Arranco en España. La información la publicó The Athletic, el medio especializado deportivo, y luego la recogieron varios medios en España, y apunta que Jude Bellingham finalmente se va a operar de una lesión de hombro, de un hombro dislocado que sufrió en noviembre del año pasado. Lo curioso es el timing, lo curioso es el tiempo en el que eso va a ocurrir. Según informa The Athletic, la decisión del jugador, y supongo del Madrid, es que Bellingham se opere del hombro después del Mundial de Clubes. Con lo cual, una recuperación proyectada de cerca de 12 semanas estaría dejando fuera a Jude Bellingham por lo menos de un par de meses de temporada de la Liga más un par de fechas de Champions. A mí me parece curioso, pero el mensaje que inmediatamente leo es que al Madrid y al jugador, o a uno de los dos, pensemos que ha sido consensuada la decisión, le importa más el Mundial de Clubes que la temporada de Liga y parte de la temporada de Champions. Es cierto, Champions ahora es diferente. Hay más partidos en fase de grupos, así que 2 partidos, que sería lo que proyectaría perderse Bellingham, no sería tan grave dentro de la ecuación de esa fase de Liga. Pero en una liga tan apretada como fue esta que acaba de terminar, más allá de las derrotas en los clásicos, el Madrid la peleó hasta prácticamente un par de fechas antes de terminar. En una liga tan apretada, usualmente contra el Barcelona, el Madrid está conscientemente decidiendo perder a uno de sus mejores futbolistas para quizá 4 o 6 o más fechas de liga. Y a mí me parece curioso, pero insisto, el mensaje que leo es que al Madrid le importa más una buena actuación en el Mundial de Clubes que esa primera parte de la temporada que implica Liga y que implica Champions. ¿Cuál hubiera sido el otro escenario? Bueno, el Madrid dejó de pelear por la Liga hace 10 días aproximadamente. Bellingham jugó el último partido del Madrid. Si Bellingham no juega ese partido, en el que el Madrid ya se sabía fuera de competencia, ya el Barça campeón, se pudo haber operado a mediados de este mes de mayo y pudo haber vuelto a mediados de agosto, que es justamente la fecha en la que, aunque todavía no hay una fecha oficial, empezaría la Liga. Es decir, el Madrid tuvo en sus manos la posibilidad de que Bellingham se perdiera el Mundial de Clubes. Es cierto, ya va a tener algunas bajas importantes el Madrid para ese Mundial, o que Bellingham se perdiera ese inicio de temporada. Yo sigo pensando que tenía más sentido tenerlo listo para el comienzo de la temporada, pero esa es mi opinión y me encantaría saber la de ustedes. A lo mejor el Madrid sabe algo que nosotros no sabemos en cuanto a fichajes, pero hoy por hoy los que ha asegurado, aunque no los haya oficializado el club de manera formal, son un defensor central en Danhausen y un lateral en Trent Alexander-Arnold. Con lo cual, esa zona en la que vive Bellingham y en la que produce Bellingham ofensiva no tendría inmediatamente un reemplazo. Si eso va a pasar de aquí al Mundial de Clubes, eso lo tendremos que esperar a que el Madrid lo aclare. Pero por ahora, el mensaje es claro. La operación de hombro de Bellingham y la fecha en la que va a ocurrir después del Mundial de Clubes indica que al Madrid le importa más lo que pase en ese torneo que se jugará por primera vez este verano que en el arranque de la Liga. Se despidió de su afición Kevin De Bruyne por todo lo alto la ceremonia que hizo el Manchester City para dar el adiós a probablemente una de sus 3 o 4 figuras históricas. Y hablando de las figuras modernas de este City ganador, de este City competitivo con los demás grandes de Inglaterra, habría que meter ahí a Vincent Kompany, habría que meter a Sergio el Kun Agüero, y allí está sin duda Kevin De Bruyne. De Bruyne que va a continuar su carrera, no se retira, y que probablemente ya ha abierto la puerta a hacerlo incluso en Inglaterra. Jugaba su último partido en el Etihad contra el Bournemouth. Lo curioso es que cometió uno de los fallos más terribles de su carrera frente al arco. Frente al arco, con pierna zurda, mandó la pelota al travesaño y ni él mismo se lo creía en el día de su despedida. Pero eso terminó siendo una anécdota. Al final se fue aplaudido, coreado por la gente.
con una personalidad fría, con una reacción no tan emotiva como uno esperaría de otros jugadores, incluso contrastada con la de su técnico, porque Pep Guardiola no paró de llorar mientras ocurría esa ceremonia en la que en la pantalla gigante del estadio aparecieron varios excompañeros de Kevin De Bruyne, varias figuras de la historia del City, agradeciéndole y dándole la despedida a De Bruyne, que estuvo ahí en el centro del campo con sus hijos y su esposa. Es indudable el legado de Kevin De Bruyne en el City. Lo ganó todo lo que había por ganar. Mundial de Clubes, Champions, múltiples ligas, copas, y terminó siendo uno de los grandes asistidores en la historia de la Premier. Lejos del récord de Ryan Giggs, que es el mejor asistidor en la historia de la Premier, con 162. Detrás viene Kevin De Bruyne con 121. Pero lo hizo, escuchen bien, en 345 partidos menos que Giggs, que jugó más de 600 con el Manchester United. 10 años en el City, 19 trofeos y el hecho de haber sido el motor en la mitad de la cancha de un City que, aunque hoy le despide en medio de un pésimo momento colectivo, sin duda alguna, en algún momento dominó la Premier, con el Liverpool como un gran rival, como un digno rival, y dominó también el fútbol europeo, aunque no lo haya sabido reflejar siempre en trofeos, con un par de finales y ese título conseguido en 2023 frente al Inter. Se va De Bruyne y lo más interesante es saber dónde va a jugar el belga. Me voy al béisbol porque me ha llamado mucho la atención todo lo que ha pasado alrededor de Juan Soto en las últimas semanas. Recuerdan que hace unos días visitó el Bronx para la serie contra los Yankees, su equipo de la temporada pasada, con el que perdió, pero también llegó a la Serie Mundial la temporada pasada, y la gente lo recibió pésimo. No le perdonaron el haber elegido en la agencia libre mudarse de código postal, básicamente, dentro de Nueva York. Irse a los Mets, que además, para los aficionados de los Yankees, los Mets son como algo que no existe realmente. Pero Soto eligió la mejor oferta y se fue por esos $756 millones por 15 temporadas. No se lo han perdonado los aficionados de los Yankees. No la pasó bien en esa serie, y en la serie más reciente contra Boston dio una chispa para el debate en medio de una temporada, y ahora voy a revisar sus números, que no ha sido positiva en líneas generales, o al menos no para los estándares de Juan Soto o los estándares de un pelotero que tiene un contrato de más de $700 millones. Pero en esa serie contra Boston, en uno de sus turnos, pegó un batazo larguísimo contra el monstruo verde y se quedó admirándolo, convencido de que era su jonrón número 9 de la temporada. Y como se quedó admirándolo y la pelota pegó contra el monstruo verde, lo que pudo haber sido un doble se convirtió en un sencillo. Y como pasa con un pelotero con esa etiqueta de uno de los más caros de la historia, pues le han preguntado, y le preguntaron a su manager, a Carlos Mendoza, ¿qué tema con eso, no? Y Mendoza dijo, bueno, sí, va a ser algo que discutamos seguramente, pero lo hizo porque estaba convencido de que era su jonrón 9. Pero lo hablaremos. Le preguntaron a Soto y no dio una respuesta de mayor explicación, salvo que pensaba que había sido cuadrangular. Batea alrededor de 245, 247, Soto muy por debajo de sus números habituales. Tiene apenas 8 jonrones, tiene apenas 20 remolcadas. No son malos números, son números terrenales que evidentemente mucha gente no le perdona a un pelotero que no tiene un sueldo terrenal. Y el tema es cómo manejará Soto la presión. No por estar en Nueva York, porque ya lo estuvo la temporada pasada y la manejó bastante bien, pero llega una franquicia diferente, llega una franquicia desesperada por títulos. No es que los Yankees hayan conseguido muchos en los últimos años, pero llega como el gran salvador. A los Yankees llegó en medio de un line-up que ya tenía Giancarlo Stanton y que ya tenía Aaron Judge. Acá, ciertamente, está Pete Alonso, está Francisco Lindor. No es que no tenga el equipo de Mets otras grandes figuras en su line-up, pero el hecho de llegar con esa etiqueta de $756 millones va a hacer que cada cosa que haga sobre el terreno sea cuestionada. Y la pregunta es si está totalmente metido y satisfecho con su decisión de irse a los Mets. Y es lo que se han preguntado muchos alrededor de Juan Soto. Por supuesto, llevamos poco menos de un tercio de temporada y esto que estamos hablando hoy puede quedar como una mera anécdota en un par de meses. Pero por ahora no se le ve cómodo a Juan Soto, más allá de que los Mets siguen ganando. Arrancamos las finales de conferencia de la NBA, unas finales de conferencia muy particulares porque hay muy poca experiencia o muy poco pedigrí
dentro de los 4 equipos que se han metido a este Final Four o a estas finales de conferencia en el este y en el oeste. En el este apenas los Knicks con aquellos títulos en los años 70, los Pacers una franquicia eternamente perdedora, y en el oeste arrancaron 2 de las franquicias con mayor inyección de talento joven de la NBA, Oklahoma y Minnesota. El primer duelo en Oklahoma, que dominó la temporada regular, fue el equipo con el mejor récord entre ambas conferencias y probablemente, lo sabremos seguramente en unos días o quizá en unas horas, con el MVP de la temporada regular en Shai Gilgeous-Alexander. Bueno, como ha pasado en esta postemporada, o tenemos juegos dramáticos o tenemos juegos que terminan siendo o terminan con una ventaja amplia. No lo fue todo el juego. De hecho, Minnesota comenzó dominando en la primera mitad, pero después se fue apagando y una de las claves fue la defensa del equipo del Thunder. La diferencia en robos de balón, por ejemplo, que es una de las especialidades del Thunder, y la quiero leer aquí para no equivocarme, 13 robos de balón del Thunder contra solamente 5 del equipo de Minnesota. Y la otra clave, Anthony Edwards, la cara de la liga, un tema que se ha discutido durante varios meses, varias temporadas diría yo, se lo preguntaron, hizo como que no le interesaba, pero realmente está entre los candidatos a ser la cara de la liga, una liga de la que se va pronto LeBron, de la que pronto se irá Steph Curry, de la que pronto se irá Kevin Durant, etcétera, etcétera. Bueno, ese Anthony Edwards está bien, de visita en el primer juego de la serie, se quedó con 18 puntos, pero lo más complicado para Minnesota es que no anotó un solo punto en el último cuarto cuando dominó absolutamente el equipo del Thunder 38-22 ese parcial. Ahí sacó básicamente o amplió la diferencia hasta ponerla inalcanzable. Shai Gilgeous-Alexander otra vez un partidazo, 31 puntos, 9 asistencias, pero insisto, aquí la clave, la diferencia fue la defensiva y la intensidad de Oklahoma. Cuando pierde el primer juego de una postemporada, este equipo de Minnesota está 0-8. Así que necesita por lo menos ganar el segundo para tener esperanzas y nivelar pronto esta serie. Una serie de inexperiencia, aunque del lado de Minnesota hay un poco más. Este equipo perdió la final de la Conferencia Oeste la temporada pasada cuando era favorito frente a Dallas y aquí ha llegado después de despachar casi sin sudar al equipo de Golden State Warriors y con bastante holgura a los Lakers. Ya sacó a 2 equipos viejos, entre comillas del camino. Vamos a ver cómo le va contra esa sangre nueva. Por lo pronto, partido y ventaja para Oklahoma City Thunder. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, como siempre, los invito a compartir el contenido para que el canal siga creciendo, para que este contenido siga creciendo. Pronto viene la versión en podcast también para que lo escuchen en las distintas plataformas de audio a las que estén acostumbrados. Y la idea es ser su compañía en algún momento del día con las 3 o 4 notas más interesantes del deporte con un toque de análisis. Así que no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Déjenme sus comentarios. ¿Creen que pasa Oklahoma a la final? ¿Creen que Minnesota se recupera? ¿Debió el Madrid decidir operar a Jude Bellingham o el jugador decidir operarse antes, perderse el Mundial de Clubes pero no perderse el inicio de temporada? ¿Qué va a pasar con Juan Soto? ¿Mejorará o será una decepción al término de esta temporada? Me encantaría saber su opinión. Los leo y nos vemos en el próximo video. Cortita y al pie.